Chicos, esta es la grabación de las conclusiones ya del módulo 2. Lo que quisiera profundizar con ustedes primeramente son esas diferencias puntuales entre las formaciones estatales anteriores al Estado moderno y cuál es la característica propia de los estados modernos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es puntualizar sobre griegos y romanos, cuáles son sus particularidades o las particularidades de las formaciones estatales de estas dos civilizaciones y su comparación con respecto a lo que ya ocurre con los estados modernos. Bueno, rápidamente. Los clásicos de la teoría política siempre van a poner como centro de discusión a la comunidad política, ¿sí? Es decir, tanto para griegos y romanos la pertenencia a una comunidad más allá de los vínculos de parentesco y creencias compartidas era algo fundamental, ¿sí? La comunidad política sobrepasaba justamente la organización de la familia o de la casa o oikos, como lo van a nombrar Aristóteles, y va a tener que ver con la existencia de leyes comunes y una obediencia voluntaria a una autoridad suprema. Sí, en este caso vamos a poder ver esto precisamente en lo que Aristóteles va a llamar la politeia o de alguna manera la democracia, aunque con sus respectivas cuestiones. Y al menos con los romanos lo vamos a encontrar con la figura de la república, ¿sí? Tanto para griegos y romanos. Entonces, vivir en comunidad o pertenecer a una comunidad que es equivalente a un mundo normativamente ordenado y donde el ejercicio de la libertad va a ser el fundamento sustancial, esta pertenencia a la comunidad va a ser más importante que cualquier otra esfera, por ejemplo, como la esfera de la reproducción de la vida, ¿sí? Es decir, va a ser más importante que el mismo trabajo y que todas aquellas actividades que están orientadas a la supervivencia de la comunidad. Entonces vamos a encontrar que pertenecer a la comunidad, que también fue nombrada por estas sociedades como polis, civitas o república, va a estar también ordenada por rituales y mitos comunes. Es decir, la religiosidad va a ser parte importante de esa visión del mundo que ya habíamos visto a partir de la tragedia y que va a ordenar ética y moralmente a estas comunidades, ¿sí? ¿Cuál es su particularidad con respecto o cuáles son sus diferencias con respecto a los estados modernos? Bueno, ya lo veíamos la clase pasada. Para los estados modernos, la política, el ejercicio de la política y propiamente el Estado van a tener que ver con estrategia, recursos, es decir, la política va a estar ligada a una técnica, una estrategia, un recurso para preservar el Estado, ¿sí? Algo que ya precisábamos, que es la razón de Estado para Maquiavelo, es decir, los fines, los medios que se van a usar para hacer preservar el Estado, pero básicamente lo que va a importar es preservar la vida de los ciudadanos y del territorio. Entonces, la política va a ser una técnica ligada al cálculo y al saber gobernar. Y para Maquiavelo, lo más importante va a ser la figura del soberano y la manera en cómo ese soberano preserva el territorio y la vida de sus ciudadanos. Ahora, para la teoría contractualista que también caracteriza la emergencia del Estado moderno, el Estado va a ser producto de un artificio. ¿Qué quiere decir eso? Va a ser producto o construcción de un conjunto de ciudadanos que mediante una situación constrictiva van a someterse voluntariamente. Es decir, van a generar un contrato que no realmente es una situación real, o sea, no es que se firme un papelito, sino que va a ser una situación ficticia que van a determinar al menos estos tres pensadores, Locke, Rousseau y Hobbes, y el contrato va a ser esa situación constrictiva que va a llevar a los hombres a la fundación del Estado. Como tal, los estados modernos no se van a poder explicar sin una lógica productiva, es decir, sin su relación con el capitalismo. Esto a diferencia de el mundo antiguo, donde sí va a haber una separación importante entre economía y la comunidad política. Ahora, ¿cuáles son las diferencias en torno a los estados medievales y los estados modernos? Vamos a encontrar a los estados medievales a través de
una característica, es decir, Europa Occidental va a vivir un cerco. Vamos a encontrar esto, ya habíamos tenido una aproximación, que Europa se va a caracterizar por la presencia de una invasión árabe que se va a registrar en este territorio que van a poder ver en color verde. Acá está España, aunque de alguna manera España les da batalla a los árabes y solamente conservan Granada, pero la invasión árabe se va a encontrar en todo este territorio que está en color verde. Por lo tanto, la parte libre la vamos a encontrar por acá. Sin embargo, en la medida en que el Imperio Romano se divide en dos, acuérdense, Occidente y Oriente, en realidad el periodo el territorio oriental, que es este de acá, va a tener una mayor, un mayor predominio de una matriz oriental, mientras que este territorio de acá va a tener una matriz occidental, ¿sí? Entonces, Europa Occidental se va a ver vista en un cerco y por lo tanto la Edad Media se va a caracterizar por la prevalencia justamente de un periodo de quizás de atraso, de, pues sí, de importantes invasiones entre reinos y la única salida que van a tener al menos estos reinos al mundo va a ser la conquista. Es decir, por ejemplo, estas campañas que se van a organizar para conocer otros territorios van a permitirle a Europa Occidental salir también de un atraso económico, la entrada de importantes riquezas como, por ejemplo, minerales y la circulación del comercio va a permitir a Europa Occidental salir de ese cerco, ¿no? Y la conquista como tal, como ya la veíamos, va a ser prácticamente el patio trasero de lo que se va a llamar posteriormente modernidad, ¿sí? Vamos a encontrar estados que van a tener soberanías fragmentadas. Este es un término como usual en un importante historiador que se llama Perry Anderson. Sin embargo, por ejemplo, con Rina Ru vamos a encontrar un análisis donde ella va a decir no había soberanía, en tanto los reinos se invadían los unos a los otros, entonces no va a haber una inexistencia de soberanía, ¿sí? Vamos a encontrar que entonces la invasión y este conflicto se va a intensificar con la reforma protestante, que se va a intensificar y va a llegar como su punto más álgido en la Guerra de los 30 años. Y entonces vamos a encontrar también un conflicto entre monarcas y señores feudales, ¿sí? También una nobleza feudal que va a estar reclamando el poder o su participación en los estados, ¿sí? Pero ¿qué pasa entonces cuando ya hablamos de los estados modernos? Bueno, los estados modernos no se pueden entender sin la existencia de la soberanía, es decir, la capacidad que tiene un Estado de autogobernarse, de proteger su territorio y también a su población. Entonces, la emergencia del concepto de soberanía va a emerger de lo que vamos a llamar la paz de Westfalia, que va a ser un tratado que van a firmar estos diferentes reinos, donde van a decir, vamos a respetar el territorio y la población del otro estado, y eso va a dar origen al estado moderno, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver también es que los estados modernos van a transformar de alguna manera esta relación con sus gobernados, pero sobre todo van a construirse en su interior por una clase como la burguesía, que no solamente va a ser una clase dirigente, sino va a ser una clase económica, ¿sí? Y lo que la burguesía va a hacer dentro de los estados va a ser crear marcos, tanto doctrinas intelectuales como marcos jurídicos que defiendan el bien más importante o más preciado para la burguesía, que va a ser la propiedad privada. Y la propiedad privada como foco del capital, es decir, de la producción de riqueza. Entonces vamos a encontrar que este contexto nos va a permitir hablar de esta relación entre Estado moderno y sistema capitalista. Las teorizaciones que ya revisamos va a ser la del contractualismo, que hemos tenido una aproximación. Vamos a tener una aproximación al liberalismo político y económico con John Locke y Adam Smith.
En el siguiente módulo vamos a tener una aproximación al materialismo histórico, no, propiamente en este módulo. Vamos a revisar rápidamente el planteamiento de Karl Marx y Federico Engels, y dentro de la sociología vamos a encontrar a Comte y a Emile Durkheim. Bien, pero prácticamente lo que me gustaría también mencionarles es la importancia de otros planteamientos de estos tres pensadores, ¿sí? Que también van a plantear una relación, donde van a plantear esta explicación de cómo emerge el Estado, y propiamente con Locke vamos a encontrar cómo, y con Rousseau también vamos a encontrar cómo emerge en este caso esta relación entre Estado moderno y capitalismo, ¿sí? Vamos a hablar entonces que para estos tres pensadores, el contrato social o esta suma de voluntades que van a llevar a un acuerdo va a constituir el poder del Estado y el fundamento de una nueva forma de gobierno que ya no va a ser el absolutismo, sino estos gobiernos democráticos que se van a representar a partir del surgimiento de las monarquías parlamentarias. El hecho de que exista un parlamento, un conjunto de personas que vigilen las decisiones del rey, ya vamos a hablar de un proceso donde se aperturan los estados para que las decisiones se tomen en conjunto, ¿sí? Entonces, rápidamente, yo ya les explicaba cuál es la base del contractualismo. Bueno, el contractualismo va a ser una teorización que va a intentar fundamentar racionalmente la existencia del Estado, ¿sí? Eso es básicamente a partir de al menos tres elementos o de tres importantes fases. Primero, se va a apelar a un hipotético estado de naturaleza prepolítico, precivil y preestatal, que va a ser la justificación que va a llevar a estos tres pensadores a que los individuos generen un pacto o contrato. No es que el pacto o contrato sea físico, es decir, se plantea como una situación hipotética que de alguna manera daría origen al Estado, o lo que también Fox va a llamar sociedad civil o república, ¿sí? Entonces vamos a ver que a partir de este pacto vamos a encontrar el surgimiento de la forma Estado o la forma del Estado moderno, y vamos a encontrar a estados no propiamente parlamentarios, sino que en sus inicios vamos a encontrar a los estados absolutos, es decir, estados donde hay una centralización del mando, ¿sí? Es decir, el rey concentra el poder. Vamos a encontrar en este contexto la construcción de ejércitos, es decir, la configuración de aquello que Weber va a llamar el monopolio de la violencia legítima. Y también vamos a encontrar la importancia de otros referentes identitarios, como por ejemplo la idea de la nación o de la nacionalidad como un referente identitario y sentido de pertenencia, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, la emergencia de estos términos que van a caracterizar, por ejemplo, a los franceses, ingleses, holandeses, es decir, en ese tiempo ya se van a empezar a configurar las nacionalidades como la pertenencia cultural, pero también al territorio de una determinada nación, ¿no? Con Hobbes entonces ya vamos a encontrar una importante teorización. Ya lo veíamos. Para Hobbes, la noción del estado de naturaleza es que los hombres no necesariamente son malos, sino que por su miedo a morir o por su naturaleza egoísta que provoca un ataque al otro, bueno, también son conscientes de que pueden morir por el egoísmo del otro o por su propio egoísmo, ¿no? Entonces, el estado de naturaleza prepolítico, precivil, que lo que requiere es preservar la vida, entonces va a conducir a teorizar que es importante una suma de voluntades que den origen al Estado. Y el Estado lo va a nombrar a partir del término Leviatán, que es una figura bíblica, perdón, que va a ser como traducida como el Dios mortal, ¿no? Entonces, la reflexión de Hobbes está orientada justamente a la creación de un Estado de derecho laico, soberano y sobre todo autoritario. ¿Por qué la noción de autoritario? ¿Y por qué varias veces se critica a Hobbes de ser un teórico del absolutismo? Bueno, hay que entender siempre, chicos, el contexto histórico. Para Locke, el Estado debe ser absoluto en la medida en que solamente el poder de soberano
puede ayudar a controlar esas pasiones, ese egoísmo de los hombres, pero sobre todo el Estado debe ser fuerte, es decir, el soberano debe ser fuerte por la constante guerra, ¿sí? Hobbes va a vivir en una época de guerra constante, ¿sí? De un peligro permanente de Inglaterra y eso va a vivir en un contexto de entreguerras que lo va a obligar a decir, debemos de tener un Estado fuerte y la única forma de que un Estado sea fuerte es a partir de la centralización del poder en el monarca, ¿sí? Pero a pesar de que el poder sea centralizado para Hobbes, el Estado no se va a conformar sin el consentimiento voluntario de los ciudadanos, ¿sí? También con Hobbes vamos a encontrar, entonces, que se legitima la existencia del Estado a partir del pacto, ¿sí? Y este pacto va a fundar el Estado. Entonces, la razón de la existencia del Estado va a ser el miedo a la muerte o la conservación de la vida. Y la soberanía va a ser una relación, es decir, se va a construir a partir de la renuncia que tiene cada individuo de autogobernarse. Entonces, ya no va a haber una posibilidad de autogobernarse, sino que el Estado se va o el gobierno se va a pasar a la figura del soberano, ¿sí? Ahora, para Hobbes, entonces el Estado no va a ser prácticamente el soberano, sino va a permitir, el Estado para Hobbes va a ser la unión política y la unión política de esta suma de individuos y la existencia justamente de leyes que regulen a esa comunidad. Vámonos con Rousseau. Rousseau va a plantear que los hombres van a ser buenos y libres por naturaleza. Sí, él se plantea la noción de el buen salvaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, los hombres, sin embargo, para Rousseau se van a corromper por la sociedad. Sin embargo, el Estado va a tener la posibilidad de regular esta corrupción de la condición humana de los hombres, ¿sí? Pero fíjense esta importante particularidad, porque para Rousseau el Estado va a tener que contemplar necesariamente la voz de los gobernados. Es decir, Rousseau va a desechar o va a rechazar totalmente la idea de un Estado monárquico absoluto como en relación a Hobbes, y él va a decir, no podemos tolerar más estos regímenes despóticos, lo que debemos de hacer es privilegiar el poder del pueblo. Entonces, esta idea de que el pueblo se representa a sí mismo dentro del Estado va a dar origen a la idea de la democracia participativa, pero también a esta noción muy importante de la soberanía popular, ¿sí? Para Rousseau, la libertad va a ser una condición innata y la base de la conformación de un orden legítimo. Es decir, en tanto los ciudadanos no se sientan libres dentro de esta comunidad y en tanto no se sientan representados, entonces no puede haber un Estado propiamente existente, ¿sí? Vámonos con Locke. Para Locke, entonces vamos a encontrar una reflexión interesante. Para él, el ser humano va a nacer naturalmente libre, pero esta libertad humana va a tener que ser entregada al Estado de manera parcial en el momento en el que un conjunto de individuos tiene que ceder parte de esta libertad para conformar el Estado. Entonces, estas bases van a llevarnos a entender que Locke va a ser el padre de una doctrina fundamental que vamos a llamar liberalismo político, y él va a decir, es inevitable que los hombres renuncien parcialmente a esta libertad para constituir al Estado. Sí, es necesario que lo hagan. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas que van a querer los bienes del otro. Y entonces, en tanto que poseemos libertad, también tenemos la libertad de quitarle al otro lo que tiene. Entonces, el Estado debe de conformarse a partir de una suma de voluntades que permita la formación de un ente que proteja la propiedad privada, ¿sí? Entonces, se cede o hay un acuerdo, un contrato que va a ceder al Estado la responsabilidad de velar por la libertad, pero sobre todo la libertad de propiedad. Otro de los importantes pensadores que nos va a llevar a analizar el surgimiento del liberalismo, pero desde su vertiente económica, va a ser Adam Smith. Adam Smith va a plantear los principios de la economía política.
La economía política va a ser una disciplina muy importante en este contexto de emergencia del desarrollo capitalista, porque va a plantear básicamente una idea, una separación entre Estado y mercado. Y lo que va a decir Adam Smith es que va a anunciar las leyes de un nuevo orden económico autorregulado que va a llamar mercado. Y entonces va a decir Adam Smith, el mercado es el nuevo ente que no necesita del Estado para existir. Es decir, a través de las leyes de la oferta y la demanda, el mercado puede funcionar solo. Es decir, no necesita de la regulación del Estado ni de su capacidad protectora, sino que el mercado, es decir, este espacio donde tanto compradores y consumidores intercambian bienes, o en este caso los compran o los venden, van a ser los principales motores de esta instancia que vamos a llamar mercado. Entonces, ese funcionamiento que, según Adam Smith, no requiere del Estado, él va a llamar mano invisible, es decir, la autorregulación de un espacio donde conviven tanto consumidores como productores o aquellos que ofertan los productos, y eso va a hacer funcionar el mercado, ¿sí? Marx va a decir una cosa totalmente contraria a Adam Smith. Él va a hacer una crítica a la economía política y él va a decir, espérate tantito Adam Smith, porque no hay tal separación entre Estado y mercado. El Estado participa activamente en el funcionamiento del mercado, en tanto el mercado es el foco de desarrollo del sistema capitalista. Entonces, como pueden ver, esos son los planteamientos que vamos a ver prácticamente en la siguiente clase, donde vamos a abordar justamente los planteamientos de Marx. Lo que Marx nos va a permitir teorizar es justamente esta relación estrecha entre Estado y capitalismo. Sí, es decir, el Estado va a participar activamente en el desarrollo del capital. Entonces, hasta aquí dejo esta grabación. Espero se hayan comprendido los temas y, bueno, atentos para la resolución de preguntas, chicos. Resolvemos dudas y comentarios en la siguiente clase. Gracias por su atención.